Libro de los Hechos, capítulo 2, dice: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: miren, ¿no son galileos todos estos que hablan? Podemos traducir: no son gallegos, sin ánimo de ofender a nadie, porque esta es la idea, ¿no? Dice: no son gallegos todos estos que hablan. Dice: no pueden hablar otro idioma, y cuando hablan cortan las eses, etcétera, sin ánimo de ofender a nadie, solamente describiendo lo que dice aquí la Escritura. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto. Describe diferentes regiones, ¿no? En Asia Menor, en África, en Europa. Dice: más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto, o están todos borrachos, ¿no? No puedo ser un poquito más coloquial, pero bueno, la idea la tienen todos. Bueno, yo quiero que podamos repasar, ¿no? Hoy, como un domingo, digamos, posterior a Pentecostés. Ya el domingo pasado celebramos, pero algunas cosas que me han pasado esta semana me parece interesante poder compartirlas reflexionando sobre este capítulo 2, libro de los Hechos, ¿no? Y podemos llamar a esta historia el nacimiento de la iglesia, ¿no? Aquí es cuando nace la iglesia. Y tiene mucha similitud este texto con otro texto del Antiguo Testamento. La Biblia se divide en dos partes, Nuevo y Antiguo. En el Antiguo Testamento hay una parte similar en la cual el pueblo de Dios también recibe su identidad cuando sale de Egipto y se encuentra con Dios en un monte, el monte Sinaí. Allí recibe de parte de Dios los 10 mandamientos. Allí tiene una experiencia muy similar a la experiencia aquí de Pentecostés. Y entonces yo quiero que pensemos, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, ¿no? ¿Qué genera el Espíritu Santo cuando viene a nuestras vidas? Y quiero que meditemos en estos 3 fenómenos y le agregamos uno más. El primero es el viento, el segundo son las lenguas de fuego, lengüitas de fuego, a eso se refiere. El otro son las lenguas o los idiomas. Y el cuarto, el mensaje, el contenido de lo que están hablando y de lo que está diciendo allí el pueblo. Pentecostés era una fiesta que se celebraba y que se refiere en una sociedad agraria como era la sociedad en la que vivía Jesús y la que vivían la iglesia primitiva. Era una celebración que tenía que ver con la cosecha y se celebraba 50 días después de la Pascua, y se celebraba, más o menos la idea eran los primeros frutos que salían de la cosecha de cereales, anticipaban un poco lo que iba a venir. Entonces era un momento de agradecer a Dios por su provisión, porque llovió, porque creció bien las plantas, etcétera. Y entonces allí el pueblo celebraba Pentecostés. Pero también con el tiempo fue conectándose con una fiesta o con un momento histórico que tenía que ver con lo que yo mencionaba recién. Allí en el monte, cuando el pueblo se encuentra en el desierto con Dios y recibe los 10 mandamientos. Fueron también 50 días después de la Pascua. Pentecostés tiene que ver con el número 50. Penta, sabemos, significa 5. Y Pentecostés hace alusión a estas 5 semanas o 50 días, 49 días después de la Pascua. Bueno, toda esta fiesta
que el pueblo la celebraba regularmente, de repente es sorprendida con un nuevo significado, ¿no? Yo quiero traer una primera aplicación a nuestras vidas, es decir, a veces nosotros vivimos rutinariamente nuestra vida, ¿no? Y no nos dejamos sorprender. Y yo recordaba cuando allí en el libro de Isaías el profeta va a la iglesia un día, el profeta Isaías, ¿y qué pasó? Oh, se encontró con Dios. Y tuvo una visión que lo transformó totalmente, lo hizo un tipo antes y un tipo después. Pentecostés tiene que ver con ese factor sorpresa. Tiene que ver con sacarnos de esta idea que tenemos a veces como ratoncitos de iglesia, para los que vamos a la iglesia, y aquellos que estamos explorando la fe cristiana y venimos y de repente, nos encontramos con Dios. Y algo pasa. Y en la rutina de celebrar y regularmente, de repente, nuestra vida y nuestro momento adquiere un nuevo significado. Algunos venimos por una razón específica, una necesidad concreta, algún motivo de gratitud, y de repente, en lugar de encontrarnos con los dones, con los regalos, nos encontramos con el dador de los dones, con Dios mismo. Y eso es Pentecostés. Quiero que pensemos en estos 4 fenómenos y pensar en el poder que el Espíritu Santo nos da. En segundo lugar, en la vocación o el llamado. En tercero, en una nueva identidad. Y en cuarto, en el mensaje, en el contenido, el significado profundo de todo esto, ¿no? Y voy a ir rápidamente porque hay muchísimo que podemos decir, pero en primer lugar, la idea de poder. Dice que vino un viento o que vino un estruendo del cielo como un viento recio que soplaba. Acá comienzan a operar los sentidos. Y esto me gusta también, ¿no? Porque la fe cristiana tiene que ver con todos los elementos de la racionalidad, pero también todos los elementos experienciales. Está operando el sentido del oído, después el sentido de la vista, después el habla. Estos 3 y otros elementos están operando continuamente en la experiencia de la fe cristiana. Eso es maravilloso también. Por eso dice el Salmo, gustad y ved, o gusten, saboreen, cuán bueno que es Dios. Casi el paladar recordando como la película que mirábamos con mi hija cuando era chiquita, y todavía la seguimos mirando, Ratatouille, ¿no? El tipo de repente prueba el Ratatouille y se le conecta con un montón de cosas que él pensaba que había perdido. Eso es Dios. Y Dios te invita a experimentarlo de una manera como nunca lo has experimentado. Todos tus sentidos involucrados. Y eso es Pentecostés. Eso es la maravilla de Pentecostés. Y este poder que viene nos dice algo. Escuchá con atención. Nos dice algo muy, muy importante. Es un poder que viene de afuera. Algo viene de afuera. Fueron todos llenos del Espíritu de Dios. Nuestra cultura nos enseña, los problemas están afuera y vos tenés adentro lo que necesitas para resolverlo. Entonces vos tenés diferentes approaches, ¿no? Acercamientos, ¿no? O en las circunstancias, o vos tenés que cambiar tu conducta, o tenés que cambiar el concepto que tenés de vos mismo, o 3 o 4 más allí, depende de la escuela que sigas. Pero básicamente todos dicen, tenés que encontrar el tigre dentro tuyo para salir adelante. Pero la palabra, la Biblia, la fe cristiana nos dice, el problema está dentro, nuestro. Y necesitamos algo de afuera que nos ayude. Decía Lutero algo muy tremendo, que es lo que nos viene una y otra vez de la enseñanza de la Reforma, y es que somos por naturaleza y por nacimiento egocéntricos. Y aun cuando sepamos que el problema somos nosotros, no tenemos la forma de salir. Necesitamos algo que nos venga de afuera. Y esto es Pentecostés. El Espíritu Santo viene a nosotros. El poder de Dios viene a nosotros. Ahora, no solamente viene a nosotros, quiero después decir algo en cuanto a esto, pero quiero que pensemos en el capítulo 1. Este es el capítulo 2. El capítulo 1 dice que estaban esperando. Expectantes. Una palabra que me gusta mucho en inglés, dice cuando llegó el dependiente, estaban todos unánimes juntos, y un poco antes dice que perseveraban unánimes en la oración. Esta palabra en inglés se usó mucho para un movimiento que ocurrió en la década del 60, y la palabra es staring, ¿no? Allí permaneciendo, expectantes. Dios tiene que actuar en mi vida.
Este poder maravilloso al cual Dios nos alienta a esperar, Dios nos alienta a generar expectativas hacia Él. Es maravilloso pensar que Pentecostés es un momento único en la historia de la iglesia, pero es un momento al cual nos invita a vivir como iglesia en un nuevo paradigma, una nueva realidad. Y por eso todos nosotros podemos esperar esa acción del Espíritu a lo largo de la historia. Hay momentos en la historia de las naciones donde eventos tremendos ocurrieron, donde cayó el poder de Dios, la presencia de Dios, y generó cambios tremendos en naciones, en vidas, en familias. Este cambio, estaba recordando, por ejemplo, en nuestro país en la década del 80. Yo recuerdo, yo tenía 19 años, y de repente algo ocurrió. Veníamos de la guerra de las Malvinas y veníamos con un tiempo muy difícil como nación, y Dios levantó un hombre que empezó a predicar en las calles y hablar acerca de Jesús. Y cosas tremendas empezaron a ocurrir. Yo recuerdo, yo las vi con mis propios ojos. Yo estaba estudiando en la universidad y cuando salía de la universidad a las 11 de la noche, me acuerdo que salía con el jean todo, en esa época todavía no se usaba. Yo lo usaba porque no tenía un mango, ¿no? Todo con agujeros. Y me ponía porque en esa época había que ponerse la corbata para entrar al lugar. Me ponía una corbata y me metía en ese lugar y ver esa multitud de gente recibiendo algo extraño y algo tremendo de parte de Dios. Recuerdo que iba en el colectivo y pasábamos por el lugar, no había carteles, no había nada. Y gente contaba, después sentía una compulsión, algo que los empujaba a salir del colectivo y meterse adentro de esa reunión. Eran en el llano, allí abierto, gente de todos los colores, de todas las clases sociales. Fue algo que marcó la vida de Argentina, un antes y un después. Miles y miles y miles de personas tuvieron un encuentro con Dios. Yo creo que mi llamado o mi experiencia fue tan tremenda que en ese lugar yo estaba encaminado hacia un lugar y mi vida cambió hacia otro rumbo. De repente vivía desde una rutina en otra, me encontré con algo que me conmovió en las simientes. Pensar en otros lugares y en otras realidades. Tuve ahora la oportunidad de ir allá a Roma la semana pasada. La verdad que entré no sé por qué lista, me metieron, en la lista sábana, hicieron una lista sábana y estaba allí y me llamaron. Yo dije, ¿pero estás seguro? Sí. Era una celebración y entonces, pero yo digo, ¿estás seguro? Sí. Llego allá, la verdad que me compraron el traje, me pagaron el pasaje y me pagaron los 2 platos de pasta que comí y dije, bueno, todo bien. Pero llego allá, estaba en la lista sábana y dice, sí, vení porque el Papa leyó la lista y vio tu nombre y dice, sí, que venga, buenísimo. Yo lo vi 3 veces en mi vida, no tengo, ¿cómo se acuerdan? Ni idea. Pero yo digo, algo especial tenía preparado Dios. Y cuando entré en aquel lugar, era la celebración de los 50 años del movimiento carismático. Cuando en una universidad allí en Estados Unidos, la Universidad de Duke, en una reunión de oración, los estudiantes estaban orando allí. La Universidad de Duke es una universidad de tradición católica romana. Vino el Espíritu Santo, así como lo describe allí, y miles de jóvenes comenzaron a recibir un toque del poder de Dios. Mi padre, por el otro lado, era un pastor evangélico que estaba estudiando en el seminario y él era pastor en una iglesia en la zona sur de la ciudad y un día estaba orando allí en su oficina y tuvo un encuentro tremendo con Dios que lo cambió de por vida. Y un movimiento que también Dios levantó aquí en Argentina, entre un grupo de gentes que eran evangélicos y también católicos romanos. Bueno, allí se celebró 50 años de esta experiencia que tocó el mundo de una forma transversal. Y recordaba este Pentecostés, este encuentro con el Espíritu Santo. Bueno, fue tremendo.
Para mí fue maravilloso poder experimentar y ver lo que Dios está haciendo en otras partes del mundo. Y estar en el circo romano, entre una de las tantas reuniones que tuvimos, estar en el circo romano, allí donde persiguieron a miles y miles de personas que murieron bajo la luz del sol, y ver que allí había gente de todo pueblo, lengua y nación, cantando a Dios y proclamando el nombre de Jesús. Fue maravilloso ver el poder de Dios, me impactó de una forma tremenda. Pero esta palabra, poder, es una palabra tremenda para nosotros. Y es un anticipo, porque dice que la celebración de Pentecostés es una celebración de los primeros frutos. Y cuando el Espíritu Santo llegó a ese lugar, cuando estaban los 120, esa venida del Espíritu Santo era un anticipo de lo que Dios iba a hacer y de lo que Dios va a hacer, porque es un anticipo, dice la Escritura, de la consumación de los tiempos, de que la historia tiene un fin feliz y de que el cambio en nuestra vida es posible. Pero también sabemos que es solamente un anticipo, ¿no? Por lo tanto debemos creer en los procesos. Debemos saber que no tenemos toda la torta, tenemos un pedazo y que debemos confiar y crecer en esperanza. Palabra poder. En segundo lugar, pensaba en la palabra llamado, ¿no? Vocación. Dice que llegó sobre ellos también lenguas, ¿no? Eran como pequeñas, digamos, una imagen de lenguas de fuego que estaba repartido sobre ellos. Ahora, cuando uno ve en la historia de la iglesia, o en la historia del Antiguo Testamento, al principio, en la otra, digamos, historia paralela, dice que el pueblo de Dios salió y estaba allí en el desierto delante del monte, y dice que había un terremoto, y que había fuego, y que había relámpagos, y que había viento, y cuando vieron eso no se animaron a ir. Entonces le dijeron a Moisés, Moisés, ¿podés ir vos, por favor? Y entonces Moisés va y se encuentra allí con Dios y desciende, ¿no es cierto?, del monte con las 2 tablas. Me acuerdo de la película de Mel Brooks, ¿no?, que desciende con las 3 tablas, ¿se acuerdan? Y entonces se le cae una tabla y dice, acá traigo las 2 tablas, dice, ¿no? Pero trae allí entonces estos 10 mandamientos, 5 tienen que ver en nuestra relación con Dios, 5 en relación con el prójimo. Y aquí Pentecostés nos marca algo muy interesante y diferente. Que acá el fuego no se concentra en un solo lugar, sino que es repartido. Allí uno tuvo que subir y descender con la ley. Aquí el fuego fue repartido entre todos y comenzaron a hablar de las maravillas de Dios. Allí uno solo habló, aquí muchos hablaban. Si hay algo tremendo que el Espíritu Santo hace en medio nuestro cuando viene, y este es el mensaje tremendo de la Iglesia y también de la Reforma, ¿no?, que nos habla del sacerdocio de todos los creyentes, de que cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios para cumplir una misión, para cumplir una vocación. Y que tenemos el poder de Dios, la presencia del Espíritu para cumplir esa vocación y cumplir ese llamado. Por eso, estos movimientos que empezaron en la historia siempre son movimientos de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Y esto habla muy bien de por qué estamos queriendo nosotros como iglesia trabajar de esta forma, ¿no es cierto?, multiplicándonos en diferentes lugares, porque sentimos que tenemos que experimentar este llamado no verticalmente a través de algunos pocos sirviendo, sino todos nosotros, en el lugar donde Dios nos ha puesto, y encontrar que ese lugar donde estamos trabajando o sirviendo es un lugar donde podemos hacer la diferencia, y el Espíritu Santo de Dios está con nosotros para que así sea. El llamado es al compromiso, el llamado es un bottom-up, ¿no? Es decir, de abajo para arriba. Y este es el movimiento que Dios quiere generar y que Dios genera
a través de su Espíritu en la iglesia. Tercer lugar, rápidamente, pensaba en el tema de la identidad. Algo que me gusta de esta historia, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahora, había una historia en el Antiguo Testamento que tenía que ver con una torre, ¿no? Con una ciudad que quisieron construir los seres humanos, en el capítulo 11 de Génesis. Y dice que se juntaron, se pusieron de acuerdo para construir una torre y construir un nombre para ellos, ¿no? Como el símbolo de lo que es muchas veces la ciudad. Venimos a la ciudad para construirnos un nombre. O la ciudad es el lugar donde estamos buscando construir una carrera, una profesión, ser alguien. Está bien, está todo bien. Pero ese símbolo, de alguna forma, significaba buscar un sustituto a lo que solamente Dios puede darnos. Él solamente puede darnos esa seguridad. Y muchas veces estamos buscando nuestra seguridad en otras cosas. Y a veces Dios tiene que venir y desbaratarnos para que encontremos en Él nuestra seguridad y nuestro eje, nuestro centro, nuestra gloria, nuestro peso. Ahora, es interesante que dice allí que cuando estaban construyendo esta torre, dice que Dios tuvo que bajar para ver lo que estaban haciendo. Entonces, allí relata el libro de Génesis que vino la confusión de las lenguas. Y entonces fueron todos dispersos porque las lenguas trajeron confusión y no podían ya más convivir juntos. El propósito era dispersarlos. El propósito era ir en contra por ahí del objetivo que el ser humano tenía de unirse para conseguir poder. Dios le había dicho al principio que tenía que llenar la tierra, que tenía que multiplicarse, ejercer dominio, etcétera, construir una cultura. Ahora, aquí ocurre algo muy interesante y es que comienzan a hablar, dice, en otras lenguas. Fíjense allí. Y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaban a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y relata toda una historia, todo un número de naciones. Dice, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? No comienzan todos a hablar un mismo idioma, sino que ahora todos comienzan a entender en su idioma el mensaje de Dios. Y ahí algunos dicen el reverso de Babel, y algunos dicen es la verdadera Babel, ¿no? Porque Dios afirma la diversidad, pero se asegura que todos puedan entender el mensaje de lo que Dios viene y vino a hacer a través de Cristo. Y habla de las maravillas que vamos a hablar en un momento, ¿no? Pero la idea es, afirma esa diversidad en una unidad. Esa diversidad que expresa en lenguas, que tiene que ver con culturas, la afirma a través de este mensaje que cada uno puede entender en su propia lengua. Entonces, algo maravilloso para entender, ¿no? Que es que cuando el Espíritu Santo, o una evidencia del Espíritu Santo en medio nuestro, es que gente que no estaría reunida de otra manera está reunida bajo un mismo techo, con una misma vocación o con una misma invocación que tiene que ver con la presencia de Dios. Él hace posible lo que el ser humano no puede hacer posible. Y es tan interesante ver, ¿no?, cómo Dios nos está permitiendo reunirnos en diferentes lugares, justamente para afirmar esa diversidad. Estaba estudiando, mirando algunos datos, por ejemplo, algunas religiones, ¿no?, están concentrados en determinados, no estoy hablando acá de superioridad, pero es llamativo entender que algunas religiones están concentrados en determinados continentes. Por ejemplo, el islamismo concentrado en 2 continentes, el 80% viven en 2 continentes. Y la idea central es que Dios habla árabe, y si vos querés entender la voz de Dios tenés que hablar árabe. Y el Corán, inspirado por Dios, está en árabe. Todas las demás traducciones no son inspiradas, son interpretaciones. Si vos realmente querés conocer a Dios tenés que hablar árabe. U otras religiones, ¿no?, donde la idea central es te tenés que identificar con una cultura.
Te tenés que identificar con un idioma, con una forma de ser, con una forma de vestirte, con una forma de actuar. Acá lo interesante es, viene el Espíritu Santo de Dios y afirma tu cultura, afirma tu lenguaje, ¿no? Me encanta este trabajo que hace Sociedades Bíblicas de llevar y de traducir la Biblia a las culturas, ¿no? Y dice algunos que hay lenguas que se hubieran perdido, y acá está el experto, ¿no? Hay lenguas que se hubieran perdido si no hubiera habido una traducción de la Biblia. Pero, ¿cuál es el mensaje? La idea es esta, Dios afirma la diversidad y afirma esta diversidad cultural y la redime, la restaura, la lleva a su máxima potencia o la lleva a su máximo potencial. Qué interesante es entonces que cuando el Espíritu Santo viene trae una nueva identidad, ¿no? Y algunos de nosotros que venimos acá dijimos, no queremos saber nada con el Bajo Flores, y el Bajo Flores dijeron, ¿qué tiene que ver el Bajo Flores con Palermo? Y de repente nos encontramos que Dios está construyendo comunidades, y está construyendo puentes, y esa es la obra del Espíritu Santo, más de eso. Y que Dios nos use para construir estos puentes. Esto es una señal del Espíritu de Dios en medio nuestro, ¿no? Y yo quiero pensar, para terminar en este mensaje, ¿no? Pensábamos en el poder, pensábamos en el llamado, en la identidad, ¿no? En el viento, en el fuego, en las lenguas, y en este mensaje que termina allí diciendo, el libro de los Hechos, dice que les oímos hablar las maravillas de Dios. Esto es hermoso, ¿no? Porque la Biblia dice que Moisés subió, enfrentó el fuego. Cuando vemos fuego, el fuego cuando hace frío nos encanta, ¿no? Tiene una belleza, ¿no? El otro día, en Facebook estoy viendo un montón de fuegos, de hogares, ¿no? Tengo un amigo que vive en el interior y manda sus fotos de fuego, ¿no? Y el fuego es maravilloso, tiene un poder de atracción, pero no tanto, ¿no? Cuando uno sabe que tiene que guardar cierta distancia porque te podés quemar. A veces esa es nuestra actitud con Dios. Genera cierta belleza y atracción, pero sabemos que no nos podemos acercar demasiado o no nos queremos acercar demasiado porque implica una amenaza a nuestro control de las cosas, una amenaza a tener que cambiar o pensar que hay demandas que puedan venir. Pero lo maravilloso, el pueblo estaba allí, ¿no? Y veía el fuego y dice, no, Moisés, anda vos encontrate con el fuego, arreglate vos. Entonces Moisés sube y trae las leyes. Y las leyes dicen, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro, hacer aquello. Ahora aquí, el mensaje de Pentecostés tiene esta diferencia. La Biblia dice que hay otro mediador que subió al monte y se enfrentó con el fuego destructor. La Biblia dice que la muerte de Cristo en la cruz es una ofrenda del todo quemada, un holocausto. Como que experimentó el fuego tremendo. Y Él resucita y envía su Espíritu Santo. Y su Espíritu es el fuego transformador. Y su Espíritu ya viene con esa presencia transformadora y esa belleza que nos cautiva. Él es un mejor mediador, dice la Biblia, Cristo Jesús. Y Él no desciende con las tablas de la ley. En todo caso, dice el Espíritu Santo, inscribe la ley en nuestros corazones. Una transformación genera en nosotros. Y Él viene con la gracia y Él viene con el poder transformador. Y dice que el mensaje que ellos hablaban eran las maravillas de Dios. Ya no hablaban el mensaje de la ley, sino el mensaje de lo que Dios había hecho en la historia. Y el mensaje más tremendo de lo que Dios ha hecho en la historia tiene que ver con la muerte de Cristo a nuestro favor. Y el mensaje es este. Pentecostés es no lo que vos tenés que hacer, sino lo que Dios hizo por vos. ¿No? Algunos de nosotros queremos saber, ¿qué tengo que hacer cuando salga de este lugar? Y la invitación que nos hace este texto es a meditar lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que es recordarnos una y otra vez lo que Dios hizo en nuestro favor.
Le escuchamos decir las maravillas de lo que Dios hizo por nosotros. Este es el mensaje, ¿no? Este es el contenido del Evangelio por nosotros. Bueno, mi oración es que podamos en este tiempo encontrarnos con esta nueva dimensión y crecer en esta experiencia del Espíritu Santo a nuestro favor. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque algunos de nosotros venimos en forma rutinaria y como en Pentecostés, para nosotros el desafío es a meditar que a la vuelta de la esquina siempre nos podés sorprender, que tu poder puede cambiar todas las cosas, que vos podés traer en nosotros un nuevo sentido de por qué estamos aquí en la tierra, de cómo levantaste a hombres y mujeres sencillos y los usaste, y en 200 años el Imperio Romano fue transformado desde sus mismas simientes. ¿Qué puedes tú hacer en medio nuestro si tu Espíritu Santo nos guía, nos transforma, nos empodera? Gracias porque el Espíritu de Dios nos lleva también a mirar unos a otros y ver que somos una comunidad con una nueva identidad. Podemos mirar a aquel que no hubiéramos mirado de otra manera como nuestro hermano, nuestro prójimo, aquel al cual tú nos envías para servir, para amar. Aquel que no podemos perdonar por la obra de tu Espíritu en nosotros, podemos hoy perdonar. Gracias por este mensaje que tú nos das de las maravillas de Dios en medio nuestro.